Hola, mi nombre es Clara Toro. Nací en un hogar de un papá y una mamá absolutamente maravillosos, tal como lo pudieron leer en mi hoja de vida. Digamos que mi primera escuela de, de llenarme de motivos para empezar a entender que el perdón era lo que yo necesitaba para poder resolver mis conflictos internos que afectaban mi relacionamiento con todos los que me rodeaban, porque no solo se trataba de algunas personas, sino casi que con todo el mundo, provenían de esa formación en ese hogar caracterizado por unas exigencias muy altas en las que el decreto de ser perfecto era, era muy fuerte. Yo eh, introyecté tanto eso que hasta llegué a pensar que cuando me decían, tranquila, no te preocupes, te equivocaste, todos somos humanos, a mí me daba rabia que me dijeran eso, porque es que yo no me podía concebir a mí misma imperfecta, porque yo había hecho una asociación en mí de que la imperfección era igual a ser indigno de amor, de apreciación, de valoración. Ok, además crecí con unos estándares éticos, morales, perdón, religiosos muy fuertes, unos por el lado de mamá, otros por el lado de papá, que ellos pues obtuvieron también de sus ancestros y de los que nadie tiene la culpa. Entonces de ahí empezó un proceso ya cuando llegué a la edad adulta y en la década de los 20 tomé dos decisiones que marcaron mi vida. La primera fue casarme a los 20 años con quien todavía es mi esposo, a pesar de que solo estuvimos 6 meses de novios, de los cuales 4 fueron por carta. Eso fue como un arranque muy loco de amor o de enamoramiento más bien, de inmadurez. A él le habían matado a su papá hacía 2 años. Yo vivía muerta de las ganas de casarme y, y Mauricio, mi esposo, vivía en Estados Unidos. Entonces cuando me propuso casarme, ¡ay!, a mí me pareció, mejor dicho, que me había ganado la lotería, que escapar de casa era lo mejor que me podía pasar, porque mi mamá era muy cansona, como pensamos todos los adolescentes, porque uno a los 20 años todavía es un adolescente. Y nos casamos. Resulta que al casarme con Mauri, mi vida cambió completamente. O sea, el mundo que yo había vivido y conocido hasta ese momento desapareció de mi entorno porque me había casado con un hombre que no tenía nada que ver con lo que yo había sido hasta ese momento, por, digamos, su trayectoria familiar, porque cuando uno se casa con todo el bagaje anterior que tiene el otro. Luego, más tarde, en la misma década de los 20, yo cometí lo que para mí fue un error imperdonable en ese momento, pecado capital, me iba a condenar en el infierno, eh, pero que años después lo miro pues en perspectiva y digo, eso le pasa a cualquiera, no vale la pena. Pero en ese entonces me aniquiló, me devastó. Y claro, como yo tenía que ser perfecta, empezó un proceso de autodestrucción. Nadie me destruyó a mí. Y para acabar de ajustar, yo tenía un trabajo súper exigente, con unos jefes muy exigentes también, a los que siempre les faltaba el centavo para el peso. Y yo empecé a sentirme en un mundo extraño, donde nada era suficiente. De tanto trabajar, mis hijos, uno perdió el año, la otra terminó adolescente donde el psicólogo,
bueno, el marido estaba que me tiraba por la ventana del 8º piso del edificio, de lo aburrido que estaba conmigo, porque la verdad es que a mí me poseía mi trabajo. Y un trabajo donde también tenía que ser perfecta. Un trabajo en una empresa que, como la mayoría de las empresas, no tienen alma, son un negocio que da rentabilidad, que se rige por los números. Entonces veía suceder cosas que a mí me indignaban de una manera porque me parecían inhumanas, me parecían agresivas con las personas. Entonces yo empecé a vivir una vida furiosa, pero furiosa era furiosa con el mundo entero, porque así como yo pensaba que yo tenía que ser perfecta, le trasladaba eso a los demás. O sea, y ser perfectos quería decir que fueran y se comportaran como yo quería que se comportaran, como a mí me parecía que eran las normas, las reglas, las de ética, los principios, los valores, pero es que todos somos distintos y vivimos en un mundo en el que nada sucede como uno quiere, casi nada. Entonces, entender eso fue lo que me tomó más o menos los años desde los 30 hasta ahora, o sea, 27, siempre me demoré, para entender que el mundo no es perfecto, yo tampoco soy perfecta, tengo derecho a ser hermosamente imperfecta y así estoy bien. Y aprendí que estaba llena de ira. O sea, yo odiaba el mundo, odiaba mi matrimonio, odiaba tener que ser una mamá responsable porque me alejaba del trabajo, que era sobre donde mi ego se paraba y mi autoestima se sostenía. Y un buen día, mi hija mayor, hace 7 años, después de sufrir unos episodios de depresión, tomó la decisión de suicidarse. Entre ese momento, que fue el año 2014, y mis 30 años, es decir, en esos 20 años, mis hijos vieron una mamá muy descontrolada, muy entregada a la deriva, a unos procesos depresivos, digamos, nacidos en todo lo que ya les he contado. Y Camila se suicidó después de haber presentado algunos síntomas, 2 intentos leves de suicidio. Ella decidió suicidarse. Ese día el mundo se me volvió astillas, a mí también, y digamos que, como dice mi marido, tranquila, que en el primer frenón del bus todos se acomodan. Bueno, después de ese golpetazo todos nos acomodamos de una manera diferente a esa nueva realidad de vida. La culpa me embargó, porque yo como que hice la ecuación de que Camila había aprendido de su mamá esa manera de ver la vida, no había sido capaz de elaborarla de una manera sana, saludable, desde lo mental y lo emocional, y por culpa mía, porque yo nunca me controlé, ella se había suicidado. Uf, eso fue horrible de superar. Aunque yo me decía, no, yo no soy culpable, soy responsable. Mentiras, yo me sentía muy culpable del suicidio de Camila. Y nuevamente llena de ira. Entonces me decían, perdónala, es que ella no, es que yo no tenía rabia con ella, yo no sentía que yo tenía que perdonarla a ella. Yo siempre pensé que tenía que perdonar a los demás, hasta que un buen día, después de que Cami se suicidó, me di cuenta de que la que tenía que perdonar era a mí misma. ¿Por qué? Por haber elegido vivir tantos años en unas posturas tan equivocadas. ¿Por qué digo equivocadas? Porque si fueran acertadas, yo no habría sufrido tanto, ni habría hecho sufrir tanto a los que me rodean, a mi familia, a mi hijo, a mi esposo, a mis papás, porque no debe ser nada fácil vivir al lado de alguien que
nada le sirve y que la vida transcurre entre lágrimas y días y horas encerrada en una habitación a oscuras. Entonces, yo lo que quiero decirles es, no importa lo que haya pasado, traten de no responsabilizar a nadie de las cosas que ustedes sienten por las cosas que afuera suceden. Lo primero que uno tiene que hacer en la vida es estar reconciliado con uno mismo para poder ser capaz de reconciliarse con las cosas que están afuera, las cosas que hacen los demás y que a veces nos hieren. Entonces, yo me mantenía muerta de la rabia porque me había casado sin conocer a mi esposo. Y el proceso de ajuste durante los años ha sido de mucho trabajo, de los dos, para poder encontrar un punto donde encontrar el amor. O sea, la verdad es que hemos sobrevivido porque nuestros principios y valores son muy parecidos. Pero yo lo odiaba a él y yo sentía que yo tenía que perdonarlo a él. No, yo tenía que perdonarme a mí misma. O sea, o me perdonaba o entonces si estaba tan harta porque me había equivocado me tenía que divorciar. Y yo elegí perdonarme por haber tomado esa decisión tan a la ligera. Y elegí perdonarlo por las cosas que habían pasado en los 20 años anteriores. Y elegí vivir de una manera diferente. El perdón es una decisión que uno toma y es una decisión que lo pone en un camino hacia una vida mucho más plena, más tranquila, más sosegada, de mejor relacionamiento con los demás. Porque si tú no te relacionas bien contigo mismo, si tú no eres capaz de aceptar que te equivocas con tranquilidad y seguir amándote así, nunca vas a poder estar tranquilo. Y si tú eres tu peor verdugo, jamás en la vida vas a sentir que nadie te ama. Si no te amas a ti mismo, como eres, obvio, tratando de mejorar las cosas que entorpecen tu vida, pero sin amarte, no es posible ser feliz. Entonces, para poderte amar, debes perdonarte. Y no existe en el mundo equivocación que no sea perdonable. Todo lo que hacemos con buenas intenciones y a veces hasta con malas, porque pues tampoco somos unos ángeles con alas, a veces actuamos desde la ira y lastimamos o nos lastimamos. Todo es perdonable y es remendable, por decirle alguna palabra, o sea, es susceptible a ser sanado y mejorado, tanto para uno como para las personas afectadas en ese proceso o para quienes vemos como agresores. Entonces mi invitación es, vivan en paz con ustedes mismos, quiéranse, ámense, díganse sin ningún temor, soy hermosamente imperfecta, perfectamente imperfecta o imperfecto. Eso es suficiente. Aceptarse humano es lo más hermoso que le puede pasar a uno, lo más hermoso porque es el principio del amor, es el principio de reconocernos vulnerables, de reconocer a los otros vulnerables, de entender que el mundo como es y que tú eliges cómo te comportas frente a él. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que algo les haya quedado sembrado en su mente. Ámense y perdónense. Chao, gracias.